En paracetamol se quedaron, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, seguimos entonces. Cualquier cosa, si mandan para un rato la clase y ahí le agrego. Bueno, paracetamol, como no sé si se llegó a escuchar, que dije que era un efecto, posee un efecto analgésico y antipirético y poco inflamatorio, que el analgésico se refiere que es eficaz para aliviar el dolor de intensidad leve a moderada, que su proceso inflamatorio, su efecto inflamatorio está muy limitado a la reducción de la inflamación, y que esto se debía principalmente a que su mecanismo de acción principal no está tan completamente claro, no se encuentra un estudio todavía al 100% eh, que diga cómo es el mecanismo eh, del paracetamol. ¿Hasta ahí escucharon? Sí, profe, hasta ahí. Dale. Bueno, esto, como dije, que no está tan completamente claro lo que es el mecanismo de acción del paracetamol. Esto se cree que el paracetamol actúa principalmente en el sistema nervioso central para aliviar el dolor y reducir la fiebre. Y también se dijo que el paracetamol inhibe la COX-3, que la COX-3 viene a ser como una variante de la COX-1, que es lo que expliqué hoy, que la COX-3 todavía se encuentra en estudio. Que esta se encuentra en el cerebro y que su efecto antiinflamatorio periférico es mínimo. Por eso el efecto antiinflamatorio es tan limitado del paracetamol, que esto es lo que le diferencia a los demás AINES. Después, bueno, también eso también es pregunta de examen, que por eso también se le considera como la oveja negra de los AINES. De elección, también es de elección en niños menores de 1 año, en embarazo y lactancia. Esto es debido a que tiene un perfil de seguridad. Esto se refiere a que posee menor efectos secundarios en comparación con los otros medicamentos. Que esto o sea, a las embarazadas va a pasar una vez que el amamante al hijo va a pasar por la leche materna, y que en cantidades pequeñas que no suele causar efectos adversos. Después tiene riesgo de hepatotoxicidad en dosis altas. Este medicamento puede saturar los mecanismos normales de la detoxificación, produciendo metabolitos tóxicos que van a dañar las células hepáticas. Después tenemos el ibuprofeno, que este posee efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio. Este es considerado uno de los más seguros a nivel gastrointestinal en dosis bajas. Por eso siempre le digo que el ibuprofeno siempre en dosis bajas, nunca en dosis altas, porque si dosis altas va a causar un daño. Y también está indicado a partir de primer año de vida. Después vamos a tener el diclofenac, que tiene un efecto analgésico, antipirético y antiinflamatorio también, que esto también se encuentra en se puede encontrar en el mercado en diferentes formas, como presentaciones orales, intramuscular, intravenosas también. Este posee mayor riesgo de efectos adversos gastrointestinales y cardiovasculares en dosis altas también. Generalmente se le suele decir al paciente que se coloque un inyectable intramuscular
de diclofenac. Y que con eso ya es suficiente, no hace falta que le demos por vía oral. Después tenemos el ketorolac. El ketorolac es un potente efecto analgésico, no recomendado para uso crónico, o sea, máximo 2 días por vía parenteral y 5 días por vía oral. Este tiene un alto riesgo de efectos adversos, especialmente gastrointestinal. Después vamos a tener lo que son los inhibidores de la COX-2, como darle un ejemplo, como dijimos, etirocoxib, celecoxib, que son los más utilizados que podemos encontrar, mejor dicho, en el comercio de acá, de Argentina. Bueno, que estos están diseñados para reducir los efectos adversos gastrointestinales. Los COXIB fueron desarrollados como una nueva generación de los AINES. Su objetivo principal era mantener los efectos antiinflamatorios mientras reducían los problemas gastrointestinales comunes en otros AINES. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que se dejaba de darle, por decirle, un ibuprofeno, un ketorolac, y se le daba un celecoxib, etirocoxib, por ejemplo, para reducir lo que son los problemas gastrointestinales del paciente. Que esto se logra inhibiendo selectivamente la enzima COX-2, que está más involucrada en la inflamación, sin afectar tanto a la COX-1, que protege el revestimiento del estómago. Eso es importantísimo que sepan, la diferencia entre la COX-1 y la COX-2. Acuérdense que la COX-1 se encuentra en el cuerpo, la prostaglandina ya se encuentra en el cuerpo cumpliendo distintas funciones. En cambio, la COX-2, la prostaglandina se va a activar por una herida, por una inflamación, por un golpe, etc. Esta, esta también, por ejemplo, pacientes que poseen riesgo cardiovascular, aunque se considere favorable también, se descubrió que el COXIB aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares. Esto incluye un mayor riesgo de ataques cardíacos y accidentes también. Esto tiene un uso limitado debido a que algunas se fueron retiradas del mercado por poseer efectos adversos, y que las que quedaron en el mercado acá en Argentina son la celecoxib y la etirocoxib, que creo que, si no me confundo, son las únicas dos que son inhibidores selectivos de la COX-2 que se encuentran en Argentina. Si no me confundo, creo que la celecoxib en Estados Unidos no está permitida la venta. Después vamos a tener la naproxeno, que posee un efecto analgésico, antipirético, antiinflamatorio de larga duración. Esto se debe a que su vida media es más larga en el cuerpo, lo que permite una dosificación menos frecuente. Como le dije anteriormente, en la naproxeno al paciente, cuando dimos receta, le expliqué que era cada 12 horas. O sea, cada 12 horas hay que darle al paciente, no como un ibuprofeno, paracetamol, que puede ser cada 8. Esta naproxeno posee menor riesgo cardiovascular comparado con otros AINES y un mayor riesgo gastrointestinal. Y por último tenemos la dipirona, que posee un potente efecto analgésico y antipirético. Este se encuentra disponible en presentaciones orales y también inyectables. Y también tiene un efecto adverso, que es riesgo de agranulocitosis, que es la disminución severa de glóbulos blancos. Y esto puede causar una infección. O sea, al bajar los glóbulos blancos, el cuerpo es más propenso a llevarse una infección. Después, bueno, yo le había dejado un apunte. En el apunte yo le dejé un cuadro con las concentraciones plasmáticas máximas, la unidad de proteínas de cada una, que, como dije, si se acuerdan, los AINES se unen a un 99%, como el metabolismo,
la vida media de cada fármaco, de los principales, que es el ibuprofeno, el naproxeno y el fluoroibuprofeno, que este es el famoso Clinadol, que más que nada yo el Clinadol suelo recetar cuando tengo pacientes que no dan más del dolor y que no puedo atenderle, eh, les suelo dar el Clinadol para que los pacientes así puedan aliviar su dolor y estar más tranquilos, y después de la consulta también ayudar a bajar la inflamación por ejemplo, de un tratamiento de conducto. Bueno, ese cuadrito yo le dejo ahí, está bien explicado, van a entender lo que dice, si no entienden me avisa, porque no quiero estar diciendo las dosis y que son números al aire, que después se van a olvidar. Prefiero que lean ustedes, y si tienen alguna duda que me pregunten acerca de eso. Ahora vamos a hablar del síndrome de Reye, que es una enfermedad grave y potencialmente letal. Está asociada al uso de la aspirina, como dijimos anteriormente, en niños y adolescentes con infecciones virales. Esto puede causar una encefalopatía, que es una alteración del funcionamiento cerebral, que afecta al cerebro, causando confusión, convulsiones y también posible coma. También una difusión hepática, que es un problema del hígado, que el hígado no va a funcionar correctamente, lo que puede llevar a problemas de coagulación, metabolismo y una desintoxicación. La incidencia generalmente se da entre los 5 a 15 años, aunque puede ocurrir a cualquier edad. Es más común en niños y adolescentes de esa edad, de 5 a 15 años. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, Dale. Espera un segundito. Después, bueno, perdón, seguimos. Justo una compañera no me podía escuchar y quería preguntar si era yo el problema o su computadora. Como dijimos, esta es una contraindicación absoluta de la aspirina en niños y adolescentes en cuadros virales, que esto es debido, bueno, al riesgo justamente del síndrome de Reye, que está totalmente prohibido dar a niños y adolescentes cuando tienen una infección viral. Que esta es una contraindicación muy estricta en la práctica médica, que esto tienen que tener muy en cuenta, que pueden preguntar qué es el síndrome de Reye, qué afecta, más que nada. Acuérdense que al cerebro y al hígado, más que nada, y en qué incidencia en niños de 5 a 15 años aproximadamente. Bueno, acá tenemos un cuadro de comparación de riesgo entre AINES. Como acá que esto hablamos de lo que es de riesgo de efectos adversos. El paracetamol es muy bueno para lo que es a las personas que tienen problemas gastrointestinal, riesgo cardiovascular. Como dijimos hoy, también el ibuprofeno también es bueno, en dosis bajas siempre. Hay que tener cuidado. Acá también, cuando tiene cardiovascular, hay que tener mucho cuidado. Eh, Después ibuprofeno a dosis altas, ya fíjese cómo cambia, de moderado también pasa a alto. Del diclo es alto para ambos casos. Ya tienen que tener en cuenta el estado de su paciente, que si tienen alguna enfermedad de base, para saber qué pueden llegar a recetar. No es que van a prescribir un medicamento por prescribir.
Bueno, seguimos. Los AINE en población especial, en ancianos. Acuérdense que los ancianos tienen mayor riesgo de efectos adversos debido al metabolismo. Usar siempre dosis bajas y siempre tenemos que estar en constante estar controlando al paciente por el tema de la función renal y el riesgo de sangrado. Después en los niños tienen que saber que el paracetamol es el fármaco de elección. El ibuprofeno le podemos dar a partir del primer año, que eso cuando estén en quinto cruzando niños, se le da ibuprofeno al paciente en forma de jarabe, y evitar la aspirina por riesgo de síndrome de Reye. Después, pacientes con embarazo y lactancia, el paracetamol es considerado seguro durante todo el embarazo y lactancia, y tienen que evitar otros AINES, especialmente en el tercer trimestre, por riesgo de cierre prematuro del conducto arterioso. Paciente con riesgo cardiovascular, preferir paracetamol o naproxeno, evitar inhibidores selectivos de COX-2 y diclofenac. Perdón, eso es cardiovascular. Ahora vamos a hablar de paciente con riesgo cardiointestinal. Siempre usar la dosis mínima efectiva, no importa que tenga riesgo gastrointestinal, sino siempre lo recomendado es la dosis mínima efectiva por el menor tiempo posible. Considerar el uso de protectores gástricos en algunos casos, por ejemplo, esto está más relacionado, creo, a opioides, que tampoco casi ni recetamos, pero bueno. Evitar también AINES con alto riesgo gastrointestinal, como el ketorolac, por ejemplo. Y bueno, acá las interacciones que ya hablamos anteriormente, ahí van a tener en el apunte van a tener un cuadro igual con el medicamento, qué medicamento es, con la interacción con AINES que va a pasar y qué efecto va a causar en el paciente. Después manejo el dolor de dolor con AINES. Siempre vamos a evaluar tipo e intensidad del dolor. Esto se refiere más que nada si hicieron una extracción de una pieza dentaria que estaba en boca, que fue fácil de sacar, que sacaron con un forceps, que fue rápida, no se tocó tanto, sino que salió, que ya tenía una periodontitis, que el diente bailaba ya prácticamente, y ustedes sacan, se le puede llegar a dar un ibuprofeno al paciente de 400 miligramos, más que nada, poco, para aliviar esa molestia, más que nada. Y si en caso de una cirugía más compleja, ya sí, ahí ya, por ejemplo, un diclofenac, algo más fuerte ya. Siempre tienen que evaluar lo que realizaron, el acto quirúrgico que llevaron a cabo, para tener en cuenta siempre que recetar. El segundo paso es considerar las comorbilidades y factores de riesgo del paciente. Como le dije, tienen que tener en cuenta si tiene una hipertensión, tiene alguna enfermedad de base del paciente. El tercero, elegir el AINE más apropiado según el perfil de riesgo. Acuérdense la tablita que le mostré el dibujito. Este dibujito, como le dije, es clave para que estudien. Esto tienen que saber bien. Después, iniciar con la dosis mínima efectiva. Reevaluar regularmente la necesidad de continuar con el tratamiento. Generalmente se le da máximo 48 horas. Y considerar terapias alternativas o complementarias. Por ejemplo, en vez de darle, si fue una extracción, en vez de darle, no sé, una Dexa para que no tenga una inflamación, se le puede decir al paciente que se coloque hielo en forma intermitente cada 15 minutos.
para así no evitar darle otro fármaco al paciente. Y las conclusiones, bueno, eficacia variable entre individuos, segundo, la elección de AINES debe ser individualizada, considerando siempre la condición del paciente, los riesgos potenciales, ya si tiene enfermedad de base, y los beneficios esperados. Tercero, usar la dosis mínima efectiva por el menor tiempo posible. Cuarto, monitorear efectos adversos, y especialmente en tratamientos prolongados. Quinto, evitar el uso de múltiples AINES. Sexto, educar al paciente sobre los riesgos de la automedicación con los AINES. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que hay pacientes que piensan que tomando un antibiótico se le va a calmar el dolor. Y no es así. El antibiótico es para otra cosa. Bueno, hasta ahí. ¿Alguna duda? Larguita la clase. No, profe, por ahora no. ¿Ninguna? No. Bueno, continuamos con el siguiente tema. Cualquier cosa me preguntan, no tengan miedo. Esperen un segundito, ya tomo un poco de agua. Bueno, vamos a seguir con opioides. Bueno, los opioides, más que nada, los opioides son una clase de fármaco analgésico, que son medicamentos para aliviar el dolor, que actúan principalmente en el sistema nervioso central, que es lo que le diferencia de los AINES, que son utilizados para el tratamiento del dolor moderado a intenso. Eso también es otra cosa. Los AINES se utilizan de leve a moderado, y acá de moderado a intenso. ¿Cómo se clasifican los opioides? Se pueden clasificar naturales, que estos son directamente extraídos de una planta de adormidera, que tiene un nombre raro. Después, bueno, acá vamos a encontrar, por ejemplo, lo que es la morfina, la codeína, que la morfina es uno de los opioides más antiguos y potentes, que son utilizados para tratar el dolor severo. Más que nada la morfina se utiliza cuando utiliza un cirujano, después de realizar un acto quirúrgico llevado a cabo en el quirófano, al paciente se le receta morfina, más que nada al enfermero para que le coloque. Después tenemos la codeína, que se utiliza para el dolor moderado y también como un supresor de la tos, que se debería tomar George. Es menos potente que la morfina también. Después tenemos el semisintético, que estos son opioides que también son derivados de lo natural, pero que tienen una pequeña modificación en el laboratorio. Acá vamos a encontrar, dentro de vamos a encontrar lo que es la hidromorfona, oxicodona y la hidrocodona. La hidromorfona es derivada de la morfina, es utilizada para tratar el dolor severo también, todo lo que estamos diciendo es para el dolor severo, más que nada. Oxicodona es derivada de la morfina, se usa para dolor moderado a severo y tiene aplicaciones en el tratamiento del dolor crónico. Y por último tenemos la hidrocodona, que es similar a lo que es la oxicodona, pero se usa para el dolor moderado y como supresor de la tos en combinación con otros medicamentos, con otros fármacos. Y después tenemos los sintéticos, que los sintéticos son creados 100% en el laboratorio, sin necesidad de lo que es la planta adormidera. Que tenemos, por ejemplo, la metadona, que es utilizada para tratamiento de dolor, como para la sustitución del tratamiento de adicciones a opioides. Eso también es algo importante, que los opioides, las personas se vuelven adictas. El fentanilo, es muy potente y también se utiliza para lo que es dolor severo.
como lo que puede ocurrir en pacientes, por ejemplo, con cáncer. Por eso le digo, esto generalmente nosotros ni siquiera no sé si podemos recetarlo. Son fármacos muy fuertes ya que no. Después tenemos el remifentanilo, que es un opioide de acción muy corta, usado principalmente en entornos hospitalarios, especialmente durante cirugías. Después vamos a tener el tramadol, que tiene propiedades analgésicas moderadas y se usa para el dolor leve a moderado. Este es el opioide más débil que existe, que también puede ser adictivo y si se usa de una manera incorrecta. Y ahora hablamos de los mecanismos de acción. Los opioides son agonistas. Esto quiere decir que son sustancias que se van a unir a receptores específicos en la célula para provocar una respuesta biológica. En este caso, los receptores específicos son los receptores opioides, se llama. ¿Qué son los receptores opioides? Son receptores que se encuentran en varias partes del cuerpo, pero están especialmente concentrados en el sistema nervioso central, que sería, por ejemplo, en el cerebro, en la médula espinal. La unión de los opioides a estos receptores produce efectos como la reducción del dolor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo el mecanismo de acción? Esto se refiere a que los opioides van a tener un receptor específico en el cuerpo ya, que se van a unir directamente a eso. A eso es lo que se refiere. Los opioides van a imitar la acción de los opioides endógenos. ¿Qué son los opioides endógenos? Son sustancias producidas naturalmente por el cuerpo, como por ejemplo la endorfina y la encefalina, que ahora esos nombres van a escuchar de nuevo, que también se van a unir a los receptores opioides. Estas sustancias naturales ayudan a regular el dolor y el estado de ánimo del paciente. Y cuando decimos imitación, esto decimos que los opioides, como por ejemplo la morfina, van a actuar de manera similar a los opioides endógenos. Es decir, que se van a unir a los mismos receptores y van a provocar efectos similares como la reducción del dolor. Bueno, esto en el apunte tienen acerca de los receptores opioides, van a tener un cuadrito específicamente de lo que es cada receptor, que esto, por ejemplo, van a entender, igual le voy a explicar esto. Vamos a tener primero el receptor, por ejemplo, el receptor mu, que su péptido endógeno es la endorfina, un fármaco agonista es la morfina, el antagonista es la naloxona. ¿Dónde va a estar la localización principal? Va a ser en el cerebro, tronco encefálico y la médula espinal. Tiene efectos principales como analgesia, supramedular, depresión, respiratoria. Después tenemos otro receptor que es el delta, que es el péptido endógeno, son las encefalinas. Acá un fármaco agonista que es llamado DPDP. Después el antagonista es la naloxona, pero tiene menor afinidad solamente. La localización principal del delta va a estar dada por el bulbo olfatorio, corteza cerebral y el núcleo accumbens. Tiene un efecto principal de analgesia, una analgesia espinal y supraespinal. Y por último tenemos el receptor kappa, que el péptido endógeno va a ser la dinorfina. El fármaco agonista va a ser el ketociclazosina y el antagonista es la naloxona. O sea que la naloxona es el antagonista de todos estos receptores, de los 3 receptores. ¿Dónde va a estar localizado la localización principal del receptor kappa? Va a estar en el sistema límbico, hipotálamo y en el tronco cerebral. El efecto principal va a ser analgesia espinal y sedación. Eso es una introducción nomás.
tranqui, no sé, esto es un cuadro que tienen en el apunte. Ahora vamos a hablar, bueno, decimos que existen 3 tipos de receptores principales, que tenemos que de los receptores opioides, que tenemos el mu, el delta y el kappa. Ahora vamos a explicar cada uno de lo que fui diciendo, el péptido endógeno. En el receptor mu vamos a tener las endorfinas, que estas van a ser sustancias naturales del cuerpo, que se unen a los receptores mu y van a aliviar lo que es el dolor. El péptido endógeno del receptor delta son las encefalinas, que son otro tipo de péptido natural también, que se unen a los receptores delta para regular el dolor y otras funciones también. Y los receptores kappa van a tener un péptido endógeno, que son las dinorfinas, que son también péptidos naturales, que se van a unir a los receptores kappa. ¿Para qué? Para hacer sus efectos relacionados con el dolor y el estado del ánimo. Solamente eso tienen que saber cuáles son los péptidos endógenos de cada uno. Esto, la endorfina, encefalina, dinorfina, todo esto se encuentra dentro del cuerpo, que se van a unir a los receptores tanto el mu, delta y kappa. El fármaco agonista del mu es la morfina, como dije anteriormente, un fármaco que se une a los receptores mu y es usado para tratar el dolor severo. El delta, que tiene el fármaco, es el DPDP, que es un fármaco que va a actuar sobre los receptores y que va a aliviar el dolor, solamente sobre el delta. Y el kappa, que tenemos el tetociclazolcina, que es un fármaco que se va a unir también al receptor kappa y se usa para el manejo del dolor. El antagonista, los 3, es el naloxona, como expliqué anteriormente, que por ejemplo, esto es un fármaco que puede bloquear los receptores mu, delta y también kappa, que esto se usa para revertir lo que son los efectos de los opioides, como la depresión respiratoria, por ejemplo. Esto se refiere a antagonista, se refiere a que nosotros le vamos a dar naloxona al paciente para que la naloxona se una al receptor y así el receptor mu, delta o kappa no se pueda unir a lo que son los péptidos endógenos. Entonces sí no pueden cumplir su función. Después la localización principal, como dijimos anteriormente, el mu va a estar en el cerebro, en el tronco encefálico y la médula espinal. El delta vamos a encontrar en el bulbo olfatorio, corteza cerebral y núcleo accumbens. Y el kappa en el sistema límbico, hipotálamo y tronco cerebral. Después, bueno, los efectos principales, como dijimos anteriormente, el receptor mu tiene analgesia supramedular, esto se refiere al alivio del dolor que afecta áreas del sistema nervioso central, más allá de la médula espinal, y depresión respiratoria, que es un efecto secundario que va a reducir, bueno, la capacidad respiratoria, como dice su nombre. El delta tiene analgesia espinal y supraespinal, que es alivio del dolor tanto en la médula espinal como en el cerebro. Y el kappa tiene analgesia espinal también, que es alivio de la médula espinal, y sedación, que es un efecto de tranquilidad o somnolencia. Hasta ahí se entiende un poco esto de receptores de opioides. ¿Se llega a entender bien? Quiero saber si siguen entendiendo, si van con el apunte en la mano. Sí, profe. Dale. Bueno, los receptores mu, como dijimos, este receptor mu es uno de los principales tipos de receptores opioides que se encuentran en el sistema nervioso. La activación de este receptor por opioides como la morfina tiene varios efectos en el cuerpo,
que es lo que nombramos anteriormente, analgesia supramedular, también puede causar una alteración del humor del paciente, una sedación, una depresión respiratoria, disminución de la motilidad gastrointestinal, una miosis, que la miosis es la contracción de la pupila, es prácticamente como el paciente estuviera dopado. Esto, como le expliqué, el péptido endógeno es la endorfina, que se va a unir al receptor, que es el Mu. Acá pueden observar esto, que el fármaco agonista que activa el receptor Mu es la morfina, y el que lo desactiva, que inhibe el efecto, es la naloxona, que se va a unir al receptor para que no pueda cumplir su función. Esa es una forma sencilla y clara de explicar esto, y bien criollo. Analgesia, bueno, acá está, como dijimos, la localización principal en el cerebro, tronco encefálico, médula espinal y terminales periféricas aferentes. Efecto de la activación, todo lo que nombramos recién. Ahora pasamos al receptor delta, que los receptores delta son uno de los tipos de receptores opioides presentes en el sistema nervioso también. Cuando estos receptores son activados por péptidos endógenos, que es, en este caso, el péptido endógeno va a ser las encefalinas, que se van a unir al receptor delta, que lo va a activar. Y bueno, ahí se va a producir varios efectos. Otra cosa de esta imagen, antes de cambiar, acuérdense siempre el antagonista es la naloxona, el que va a inhibir que cumpla su función. Ahí está. Bueno, la localización principal va a estar en el bulbo olfatorio, en la corteza cerebral, en el núcleo accumbens, en la amígdala, núcleo el póndino. Efecto de la activación, analgesia espinal que ya explicamos, analgesia supraespinal que explicamos también, y la inhibición de la motilidad gastrointestinal, que esto se refiere, esto es la reducción de los movimientos del tracto gastrointestinal, o sea que lo que va a causar es que se reduzca todo lo que es el movimiento intestinal del cuerpo, ya que los receptores delta también van a estar localizados en el sistema gastrointestinal. A la activación de estos receptores pueden disminuir la motilidad intestinal, lo que puede llevar a una reducción en el ritmo de las contracciones del intestino. Que esto viene a ser más que nada bien un efecto secundario que está asociado con los opioides. Después tenemos los receptores kappa. Los receptores kappa son uno de los tres tipos principales de receptor. Opioides, como dijimos anteriormente, que se encuentran en el sistema nervioso central. La activación de estos receptores por opioides o péptidos endógenos específicos produce varios efectos en el cuerpo. O sea, esto se refiere, para que entiendan, que cualquiera de los dos lo puede activar. Tanto el péptido endógeno como la dinorfina o el fármaco le pueden activar. La localización kappa de los receptores kappa va a estar en el sistema límbico, en el hipotálamo, en el tronco cerebral, en la médula espinal. ¿Qué efecto va a tener esto? La analgesia espinal, de sedación, el paciente va a estar más calmado, disforia. Esto se refiere que el estado de ánimo desagradable o molesto, a diferencia de otros receptores opioides, la activación de los receptores kappa pueden inducir a la disforia, que es un estado de malestar o de tristeza, que le pega un bajón. Después, los efectos adversos. Acá tenemos varios.
Efectos adversos a largo plazo, por ejemplo, puede ser primero principal lo que es la tolerancia, que esto sucede con el uso repetido de los opioides, ¿qué va a pasar? Que el cuerpo se adapta al fármaco y las células nerviosas en el cerebro y en la médula espinal pueden reducir el número de receptores de opioides disponibles o disminuir la respuesta de estos receptores a la sustancia. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué significa esto? Mejor dicho, esto significa que el paciente va a requerir una dosis mayor para tener un efecto analgésico. Después, adicción, que estos son conceptos que se preguntan, cuáles son las diferencias entre tolerancia, adicción y dependencia. La adicción, los opioides pueden inducir sensaciones de euforia y bienestar al activar los receptores opioides en el cerebro. Esta experiencia es placentera, puede llevar a una compulsión por seguir usando los medicamentos. Esto se refiere que, por ejemplo, al consumir está contento y si no consume se pone malo, se enoja, loco. Pues la dependencia, la dependencia también sucede por el uso continuo, el cuerpo se va a adaptar a los efectos de los opioides y se vuelve dependiente de su presencia para funcionar normalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona en su cabeza dice, yo necesito sí o sí de esto para andar bien, que si no tengo esto yo no funciono. Si el medicamento se llega a reducir o interrumpir en caso, se puede presentar síntomas de abstinencia, como temblores, sudoración y malestar, debido a la falta del fármaco en el cuerpo. Espera un segundo. Después, esos tres conceptos tienen que tener muy en cuenta porque se pregunta. Después, los efectos cardiovasculares, por ejemplo, una hipotensión. Acá los opioides pueden causar una dilatación de los vasos sanguíneos, reduciendo la presión arterial. Cuando una persona se pone de pie, el cuerpo necesita ajustar rápidamente la presión arterial para evitar así mareos o desmayos. Y la dilatación de los vasos sanguíneos inducida por los opioides pueden dificultar este ajuste, resultando en una hipotensión. Después una bradicardia, que la bradicardia esto sucede porque afecta al sistema nervioso autónomo, que regula las funciones automáticas como el ritmo cardíaco. La activación de los receptores opioides puede disminuir la frecuencia cardíaca, conduciendo a una bradicardia. Esto más que nada se refiere a que los opioides generalmente, como son tan fuertes, actúan sobre el sistema nervioso central, va a disminuir, va a poner, como decirle, en una forma de sedación al paciente, lo va a tranquilizar, va a reducir el flujo sanguíneo, entonces esto puede generar tranquilamente un paro. Después tenemos el efecto del sistema nervioso central, efecto respiratorio primero. El efecto respiratorio, esto sucede porque los opioides actúan sobre los receptores opioides en el tronco encefálico que controlan la respiración. Como dijimos que disminuye todo, también la respiración va a ser más lenta y esto puede provocar una depresión. Después un efecto del sistema nervioso central, puede ser una confusión, una hiperalgesia, mareos, una miocloína, que esto se refiere ¿qué se refiere la miocloína? Que los opioides pueden afectar a la función neural en el cerebro y en la médula espinal, alterando la comunicación entre las neuronas y los músculos.
O sea que esto puede llegar a, como, puede causar contracciones musculares de forma involuntaria o puede tener espasmos el paciente. Después, efectos digestivos, náuseas, que esto es un efecto secundario que causa los opioides, que los opioides pueden estimular al centro del vómito en el cerebro, causando náuseas, estreñimiento, porque disminuye la motilidad del tracto gastrointestinal, lo que ralentiza el movimiento de los intestinos, vómitos, similar a las náuseas, y después, por último, efectos genitourinarios. Acá tenemos, por ejemplo, lo que es la retención de orina, que los opioides pueden interferir con la función normal de la vejiga al afectar los nervios que controlan la orina, que esto puede llevar a una incapacidad parcial para vaciar la vejiga, resultando en una retención urinaria. A ver, ¿cuánto? Bueno, los fármacos opioides específicos, como nombramos anteriormente, tenemos la morfina, que es de tipo natural, su uso principal es dolor severo, tiene una alta potencia analgésica. El fentanilo, que son sintéticos, el fentanilo, tramadol, todos esos medicamentos son sintéticos. Esto es un cuadro que van a encontrar que tienen también ahí de forma resumida, que eso lo voy a dejar para que ustedes lean nomás directamente, entonces no perdemos tiempo. Bueno, tenemos la morfina, que es un tipo natural que proviene de la planta amapola. Su uso principal se usa para tratar dolor severo, característica muy potente su capacidad para aliviar dolor, que tiene una alta potencia analgésica. El fentanilo, que es tipo sintético, su uso principal es para anestesia general, tiene característica que posee una potencia mayor que la morfina, es decir, que es más efectivo para aliviar el dolor en dosis menores. Después tenemos el remifentanilo, que es sintético también, de uso principal, se usa para anestesia general también. Tiene una acción rápida, lo que significa que actúa muy rápido y se elimina rápidamente también del cuerpo, que eso es bueno. La metadona, que es de tipo sintético, que se utiliza para tratamientos de adicciones. Tiene una vida media larga, lo que significa que permanece en el cuerpo durante un periodo prolongado. Después tenemos el tramadol, que es sintético también, se utiliza para tratar dolor moderado, es el menos adictivo comparado con otros opioides también, que eso es una ventaja del tramadol, pero las desventajas que puede causar efectos secundarios a nivel gastrointestinal. Bueno, hablando del tramadol, el tramadol, como dice, la dosis son de 50 miligramos a 100 miligramos vía oral cada 8 horas, efectos secundarios, náuseas, mareos, estreñimientos. Esto nos referimos que el tramadol, las dosis recomendadas, dijimos que son de 50 miligramos a 100 miligramos, administrado por vía oral cada 8 horas. Esto significa que se puede tomar estas dosis cada 8 horas, según las indicaciones también del médico. Las dosis exactas puede variar dependiendo de la condición del paciente y cómo actúa el medicamento en el cuerpo. Los efectos comunes, como dijimos, son las náuseas, sensación de malestar estomacal, mareos, sensación de inestabilidad, por ejemplo, estreñimiento, dificultad para ir de baño,
Y las recomendaciones que se suele dar en el tramadol es que un uso con un antiemético, que es un fármaco que es para evitar los efectos secundarios de las náuseas. Después, en caso, bueno, en su uso clínico, estos son considerados analgésicos de primera línea para el dolor severo. Su prescripción y su uso están restringidos debido a su potencial de abuso y efecto adverso. Eso significa que nosotros no podemos recetar prácticamente. Y el manejo de intoxicación, como dijimos anteriormente, que es la naloxona, que es el principal antagonista, más que nada, que es el principal que va a inhibir a los opioides, tanto a los tres receptores, al delta, kappa y al mu. Y eso sería todo. Terminamos. Quedan 8 minutos si quieren preguntar algo. Algo que no haya entendido, ¿se entendió bien acerca de los receptores, cómo funcionan? ¿Alguna duda, chicos? O si no, ¿nadie tiene duda, che? De mi parte no, profe, gracias. Dale, buenísimo.